Estoy bastante cansado de escuchar a mucha gente decir que va a volver la austeridad, que este año 2024, como se han recuperado las reglas fiscales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que vaya nombre tiene, pues entonces vamos a volver a vivir lo mismo que vivimos hace más de 10 años, primero con Zapatero, recortando en sueldos, recortando en pensiones, alargando la edad de jubilación, aumentando impuestos injustos, y luego también con Rajoy, que hizo exactamente lo mismo y mucho más y peor, ¿no? Y digo que estoy harto porque eso no sostiene ningún tipo de análisis más o menos riguroso. Yo entiendo que haya dudas, que haya preocupación sobre qué va a ocurrir por parte de los estados europeos y concretamente el español con respecto a las cuentas públicas ahora que esas reglas fiscales se han recuperado o se van a recuperar, porque todavía del todo no están en marcha, pero bueno, se van a recuperar. Y como digo, entiendo la preocupación, pero cuidado, no podemos exagerar, no podemos decir que va a ser lo mismo que hace 10 años, porque no estamos en el mismo contexto para nada, como mucho hay un poquito más de austeridad, ¿vale? Pero que eso es algo, pues podríamos decirlo, algo progresivo, algo de escala. En absoluto vamos a volver a vivir lo mismo que hace 10 años. Y aquí voy a argumentar por qué no lo vamos a vivir, y además voy a también argumentar por qué probablemente no lo vamos a vivir nunca más. Y ya sé que eso es mucho decir, y que me estoy aquí tirando el pisto, ¿no? Porque tirando la piscina, porque al fin y al cabo el futuro no se conoce, y yo puedo decir lo que sea que luego no se tiene por qué cumplir. Pero voy a argumentar muy bien por qué pienso eso. ¿Por qué no vamos a vivir la austeridad ni en España, ni en la eurozona, ni en ningún otro país del mundo prácticamente, ¿no? Es verdad que ahora mismo en Argentina es lo único que se está viviendo, pero ya hablo en términos generales y en términos macro e históricos, mejor dicho, ¿no? Porque vais a entender por qué digo esto. Lo de Argentina es un caso excepcional, por una problemática también excepcional, de una inflación galopante que ha dado lugar a que haya un gobierno que quiera hacer eso, pero eso no es lo que se está viviendo en todo el mundo, y no creo que se vaya a vivir por lo siguiente. Lo primero que tengo que argumentar y poner encima de la mesa: la austeridad agresiva, tan salvaje como la que vivimos hace más de 10 años, desde el año 2010, acabó en el año 2015. ¿Vale? Acabó mucho antes de que llegara la pandemia o que se recuperara la actividad económica. Acabó mucho antes. ¿Por qué? Acabó lo más grave, lo más doloroso de la austeridad. Insisto en que sí, todavía se hacía... Hombre, por supuesto, yo preferiría otra cosa, pero vamos a hablar bien de austeridad lesiva, agresiva, como la que aplicó Zapatero y Rajoy. Esa no la vamos a volver a vivir. ¿Por qué? Porque no fueron las reglas fiscales lo que disciplinaron a estos gobiernos o lo que los empujaron a aplicar políticas salvajes de austeridad. Fue la prima de riesgo. Esto lo he argumentado en más de una ocasión. ¿Y por qué la prima de riesgo dejó de dar quebradero de cabeza? Porque el Banco Central Europeo dijo, ya basta. Dios aprieta pero no ahoga, y en el año 2015 dijo, me estoy pasando un montón, porque están surgiendo un montón de partidos políticos de extrema derecha, incluso de extrema izquierda para ellos, que decían que Syriza iba a levantar, que levantaba el puño y que iban a ser un problema y tal, el 15M teniendo importancia en España, con Podemos también naciendo. Bueno, eso es lo que asustó a los dirigentes políticos europeos, y a partir de 2015 rebajaron la presión, y la rebajaron mucho, con políticas ultra expansivas, que yo soy muy crítico con ellas, pero ayudaron a reducir la prima de riesgo y a tenerla controlada incluso hasta el día de hoy, y seguirá siempre controlada por motivos que luego vais a ver, ¿no? Entonces, eso por un lado. La austeridad más grave acabó en el año 2015, 2016, por lo que os estoy diciendo. Un problema político que, si se hubiese mantenido en el tiempo, hubiese implosionado la Unión Europea, porque la extrema derecha está en contra de la Unión Europea y dice, oye, no podemos mantener eso, ¿vale? Primer elemento: la Unión Europea no se puede permitir política de austeridad porque implosiona por dentro, porque la gente se cabrea mucho, con razón, y culpa a la Unión Europea. El segundo elemento es el de la pandemia. Lo vivimos en la pandemia. Fue un problema humanitario, sanitario, que reveló que el sector privado no podía lidiar con ello, sobre todo también porque se le estaba prohibiendo operar, ¿no? Y entonces se dijo, oye, desde lo público hay que intervenir masivamente. O sea, lo que vivimos en el año 2020 y 2021 fue una maldita locura en términos de intervención pública, que se nacionalizaron los salarios. Que eso es lo que son los ERTE, ¿vale? Que es que el Estado pase a pagar el sueldo de millones de personas.
Y vivimos otras muchísimas cosas como aranceles, como política industrial, etcétera, etcétera. Pero eso marcó un antes y un después porque demostró que se puede elevar el déficit público todo lo que sea necesario y la deuda pública todo lo que sea necesario sin que pase nada. Ahora, por supuesto, están diciendo, no, de aquellos polvos estos lodos, pero es que ahora no hay lodos tampoco, ¿no? Siguen con el mensaje alarmista de siempre. Tercero, la guerra de Ucrania. Ya sabéis, la guerra de Ucrania elevó, intensificó, agravó la inflación que ya empezó a experimentarse después de los cuellos de botella derivados de la pandemia. Es decir, conflictos geopolíticos que estamos viviendo últimamente más de la cuenta y que todo apunta por este mundo multipolar que seguiremos viviendo más. Eso lo que hace es elevar el gasto militar. Eso por un lado. Ya lo hemos visto. Con lo de Ucrania se ha elevado muchísimo el gasto militar. ¿Eso es austeridad? No, es verdad que es austeridad. O sea, que es intervencionismo para una cosa muy particular que no nos beneficia a la inmensa mayoría de la población. Pero eso no es austeridad, ¿no? Y lo segundo, si hay mucha inflación por culpa de la guerra o de conflictos políticos, como está ocurriendo, aparecen los estados y ayudan a la gente. Y eso no solo ha ocurrido en España, ha ocurrido en todos los países del mundo, prácticamente. Porque es que los gobernantes no son tontos y saben que tienen esas palancas y lo hacen ayudar a la gente, reducir el precio de los combustibles, ayudar a familias con pocos recursos, limitar el precio de los alimentos, bajar el IVA de los alimentos, de la luz, del gas, etcétera, etcétera. Ya sabéis todo este tipo de medidas que hemos experimentado en el año 2021, 2022 y 2023 y ahora un poquito todavía en el año 2024, ¿no? ¿Qué más? La reindustrialización que está viviendo de alguna forma, ¿vale? La Unión Europea, de forma muy tímida, gracias a los fondos Next Generation, que van enfocados a la digitalización, a la transición energética, y sobre todo Estados Unidos, con su Inflation Reduction Act, creo que se llama así, ese programa masivo para reindustrializar el país, combatir la inflación y sobre todo plantar cara a China, que es que está claro que es para eso, que es para, oye, me protejo de los productos tan productivos de China y yo me intento reindustrializar porque es que he estado durante un montón de décadas dejando que mis industrias se vayan fuera. Y eso es una vuelta de tuerca, perdón, es un cambio de péndulo que estamos ahora en otra dirección, en la de mayor políticas proteccionistas y mayor políticas reindustriales. Para poder aplicar eso necesitas gasto público, eso no se puede llamar austeridad, no vamos a vivir la misma austeridad precisamente por eso, porque el conflicto geopolítico y en todas sus vertientes, en todas sus aristas, te empuja a que tú intervengas desde el Estado, que por cierto China ha llegado a donde ha llegado gracias a intervencionismo público y todo lo contrario de la austeridad concretamente, ¿no? Siguiente elemento, el envejecimiento de la población. O sea, a medida que vaya envejeciendo toda esta pirámide demográfica, nos vamos a encontrar que necesitamos más cuidados, pero no solo cuidados de dependencia, sino cuidados sanitarios. La gente más mayor necesita más de este tipo de cuidados, necesita más profesionales sanitarios y cuidadores. Así que más gasto público. No se van a quedar los dirigentes políticos de brazos cruzados viendo ese panorama, sobre todo teniendo en cuenta que la población mayor cada vez va a ser un peso más importante a la hora de votar a los siguientes gobernantes. Así que eso de nuevo va a empujar el gasto público al alza. No se van a atrever a recortarlo tan fácil. De verdad que eso es imposible pensarlo, ¿no? O muy difícil pensarlo. Y por último, el argumento estrella. El cambio climático y todos los problemas medioambientales que van más allá del cambio climático. O sea, estamos hablando de un desafío absolutamente increíble, que no sabemos muy bien cómo va a acabar esto, pero sí sabemos que va a acabar mal, sobre todo si no hacemos nada. Y efectivamente, como algo se hará, porque no quedará más remedio, porque no vamos a estar dejando ver cómo se pierde especies animales, vegetales y sobre todo nuestro modo de vida acaba hundiéndose y la gente está en sitios inhabitables, etcétera, etcétera, se acabará actuando desde las autoridades públicas. Está clarísimo, desde el sector público, no puede ser de otra forma. De alguna u otra forma ya lo estamos viendo, cuando vemos que los chalecos amarillos pues se quejan de la sequía, de problemas medioambientales, ahora con las protestas del campo, los agricultores, seguramente pronto los transportistas, en fin, que los problemas medioambientales van a generar mucho dolor y ya lo están haciendo, y no hablemos ya de migraciones masivas, y eso va a requerir que los estados aumenten su gasto público y su inversión pública. Así que, juntando todos estos elementos que acabo de compartir con vosotros, ¿quién se puede atrever a decir que vamos a enfrentarnos a un futuro con políticas de austeridad? Yo no me lo creo para nada, yo no lo veo. Al revés, yo lo que veo a medio y largo plazo es todo lo contrario, la necesidad de utilizar la palanca pública
para atender a todas estas necesidades que cada vez van a ser más apremiantes, sobre todo por el envejecimiento de la población y por el cambio climático. Y ya veremos lo que ocurre en el futuro. Evidentemente, ya vuelvo a repetir que yo no lo conozco y me puedo equivocar con este análisis, pero no me digáis que no está suficientemente argumentado. Por supuesto, podremos ver en algún país que llegue algún loco o algún austericida de estos como Milei y aplique recortes en ese momento, pero eso no va a durar. Eso no puede durar, porque al fin y al cabo el clima, el escenario, como digo, medioambiental, político, geopolítico, bélico, social, demográfico, va a empujar en otra dirección. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.